Hola hermanos, ¿cómo están? En esta ocasión quiero hablarles acerca del segundo libro de Samuel, capítulo 21, versículo 22, donde la Biblia nos dice que los siervos de David habían matado gigantes, los habían enfrentado y los habían vencido. Y es que David desde muy joven había sentado un precedente. Sin temor a nada, únicamente con su fe del Señor y la onda en su mano, él fue al campo de batalla y venció a Goliat. Tomó su espada, le cortó su cabeza y con el paso del tiempo, esa misma espada fue la que David utilizó, hermanos, para ir a la guerra. David era un hombre que habitualmente solía consultar a Dios todo lo que hacía. Le preguntaba si podía ir a la batalla, si podía enfrentar a un enemigo. Daba a Dios la gloria por todos sus logros o lo buscaba en oración cuando él se sentía entristecido o alguna situación en su vida se había salido del control. En una ocasión David cometió un grave pecado con Betsabé, sin embargo le pidió perdón a Dios, no se estancó allí, creció y llegó a convertirse en un hombre conforme al corazón de Dios. En una ocasión que estaba en una cueva, Dios les envió 400 hombres insignificantes a los ojos de los hombres. Con el tiempo se agregaron 200 más y todos ellos se convirtieron en el ejército de David. Se convirtieron en hombres valientes. Quiero pensar que a través del tiempo estos hombres crecieron, no solamente en valor, no solamente en destreza, sino sobre todo en fe. Habrán visto a su líder, a su rey, ser un hombre guerrero, un hombre que nunca había sido vencido en la batalla, un hombre que no tenía temor de enfrentarse a cualquier enemigo porque Jehová su Dios estaba con él. Y estos hombres aprendieron a imitar esa fe, aprendieron a imitar esa confianza, aprendieron a tener valor y se convirtieron también, hermanos, en vencedores de gigantes. Cuando varios de ellos tuvieron que enfrentar uno, recordaron seguramente que su líder era solamente un muchacho cuando enfrentó uno y lo venció. Y ellos sin ningún temor, sin ningún miramiento, los enfrentaron y los vencieron. Se convirtieron en vencedores de gigantes porque su líder era un vencedor de gigantes porque él confiaba en Jehová su Dios. Usando términos cristianos del día de hoy, podríamos decir que David discipuló a sus hombres en el temor a Jehová con su ejemplo y que levantó de entre todos ellos grandes líderes, hombres guerreros. Si ustedes y yo leemos la Biblia con cuidado, nos vamos a dar cuenta de las hazañas que aquellos hombres hicieron a través del tiempo una vez que formaron parte del ejército de David. David fue un gran líder. Un líder no es aquel que construye grandes templos. Un líder no es aquel que tiene muchos diplomas colgados en su pared. Un líder no es aquel que viste la mejor ropa. Un líder no es aquel que habla muy bonito, que se para ante grandes auditorios. Un líder es aquel que con su ejemplo levanta a otros líderes para que se conviertan en valientes y en victoriosos porque han aprendido a imitar la fe, el valor, la tenacidad y la confianza de su líder. Todos aquellos que en la iglesia ejercemos algún liderazgo, tenemos un gran reto. Cuando hace tiempo yo leí este pasaje, se convirtió en un gran reto para mí y en una preocupación. Porque sin duda, una de las mejores tareas a las cuales aquellos que ejercemos una función de liderazgo en la iglesia, ya sea como pastores, como misioneros, como predicadores, como maestros de escuela dominical, como superintendentes, como misioneros o en cualquier área de liderazgo dentro de la iglesia, que entre comillas sé que a muchos no les gusta usar el término líder sino siervo, que para efectos de este mensaje lo que se ejerce es un liderazgo, puesto que se lleva una dirección, tenemos una gran responsabilidad. Y esa responsabilidad es que de nuestros ministerios se levanten vencedores de gigantes, se levanten cristianos que imiten nuestra fe, que nos vean orar, que nos vean servir, que nos vean entregarnos a Dios, que nos vean salir al campo de batalla, que nos vean enfrentar las pruebas, que nos vean consultar a Dios, que nos vean leer la Biblia, que nos escuchen predicar, que nos escuchen vivir la vida cristiana, que nos vean sin temor enfrentarnos a las adversidades, salir victoriosos y que aun cuando a veces nos sintamos derrotados, nos vean seguir confiando en Dios hasta lo último. De esa manera, Dios en su gracia hará que las personas que estén a nuestro alrededor se levanten como los siervos de David en vencedores de gigantes. Para que aquellos a quienes les enseñamos o les predicamos, cuando tengan que enfrentar a sus propios gigantes, sus propias adversidades de esta vida, lo hagan sin ninguna preocupación y salgan vencedores porque nos han visto a nosotros vencer por la gracia de Dios. Que Dios tenga misericordia de mí, de ti, hermano, que me estás viendo, que estás escuchando este devocional. Que tenga misericordia de todos aquellos que le servimos al Señor, para que de nuestros ministerios se levanten pastores, se levanten misioneros,
se levanten predicadores, se levanten cristianos temerosos de Dios y apartados del mal, que a su vez un día levantan a otros vencedores de gigantes, para que de esa manera la obra de Dios crezca y todo el mundo vea que el Señor está con nosotros y que no tenemos temor en enfrentar cualquier situación de la vida y que todo lo consultamos a Él. Y que si algún día caemos, nos levantamos, reconocemos nuestras faltas, pedimos perdón por nuestros pecados, no nos encasillamos en eso y nos convertimos en cristianos conforme al corazón de Dios, con una fe digna de imitar por aquellos que nos siguen, y convertirnos así en verdaderos líderes, en verdaderos siervos delante de Dios. Que Dios los bendiga, hermanos. Hasta la próxima.